Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de 180 grados, el desafío. Los episodios durante el mes de marzo son unos episodios especiales porque son en homenaje a la mujer. Estaremos conversando con grandes mujeres de Dios con el propósito de exaltar su ministerio y de exaltar la labor que ellas hacen dentro de la obra de Dios. Así que los episodios de este mes de marzo estarán divididos en dos grandes grupos. Primero iniciaremos hablando de mujeres en el ministerio de Jesús y luego continuaremos con mujeres en la iglesia del primer siglo. Así que acompáñenos, no se pierda esta serie especial en honor a la mujer. No siendo más, comencemos. En esta ocasión estaremos trabajando un episodio especial que hemos denominado En honor a la mujer, porque si alguien nos enseña los grandes valores, el amor de Dios y las grandes hazañas de la vida son las mujeres. Y para este mes de marzo que celebramos su día, pues hemos querido poder abrir este espacio para hablarles un poquito de aquellas mujeres que cambiaron la historia, que influyeron en el cristianismo y que pues nos dejan una huella impresionante. Y hablando de grandes mujeres, en esta ocasión estoy acompañado de una de ellas, una sierva de Dios, una gran amiga y una compañera de milicia, de ministerio. Estoy con la pastora María Elena, ella es pastora de la iglesia La Gran Comisión en la ciudad de Ibagué. Junto con su esposo están pastoreando la iglesia de la Gran Comisión Barak. Y bueno, hoy tenemos el privilegio, la bendición de contar con ella en este episodio. María Elena, muy buenos días, bendiciones, bienvenida a este espacio. Muy buenos días a todos, muchas gracias Pastor por la invitación y yo encantada de poder en este mes honrar a nuestras mujeres a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con Mari, que con los últimos invitados, nos conocemos de hace muchos años, ¿no, Mari? Así es. ¿Cómo va esta pandemia, Mari? Me decías ahora detrás de micrófonos que estás volviendo a hacer la primaria. Imagínate que, bueno, yo trabajé muchos años como docente y este tiempo me ha tocado otra vez volver a estar en casa con mis hijas, repetir nuevamente la primaria. ¿Qué día decía Salomé? La felicitaron por leer bien y me dijo, mamá, es que tú me enseñaste a leer. Creo que ese es un desafío al que casi todos los padres por este tiempo han tenido que enfrentar, ¿no? Así es, y no ha sido fácil, sobre todo por los niños que estaban tan acostumbrados a poder compartir, a poder correr, divertirse, en ser tan genuinos y espontáneos, y ahora nos ha tocado modificar muchas cosas por estar en casa. Pues sí, todos nos estamos acomodando. Yo quisiera preguntarte un poquito por tu llamado. ¿Cómo tú me decías ahora que estuviste como docente en el pasado y que seguramente pues tenías trazada una profesión y todo unas metas en esa carrera? ¿Cómo pasas de esa profesión de licenciada, de estar enseñando a un llamado de Dios? ¿Cómo pasas a sentir ese llamado de tiempo completo a la obra? Bueno, yo fui maestra empíricamente, realmente yo estudié en escuela normal, pero yo no quería ser pedagoga, mi hermana, mis hermanas y mi mamá lo eran y yo no quería. Así que cuando me mudé a Ibagué, simplemente terminé mi bachillerato y mi anhelo era poder estudiar administración. Empecé a estudiar, hice un técnico en mercado y publicidad y estando en grado 11, antes de salir del colegio, yo era bailarina y era buena, gracias a Dios, así que empecé a trabajar como profe estando en 11. Y yo empecé a estudiar con el anhelo de poder proyectarme en ello, pero yo seguía trabajando como profe. Yo trabajé 12 años como profe de una manera empírica. No tenía los estudios para hacerlo, pero pues la gracia de Dios me permitió ser buena, trabajar en muy buenos colegios. Realmente yo tenía puertas abiertas en muy buenos colegios. Siempre vi la misericordia de Dios, pero había algo en mi corazón que no se llenaba con nada. Yo fui muy religiosa en mi casa, fuimos muy católicos, practicábamos realmente el catolicismo, así que yo creía conocer a Dios
Yo fui catequista, fui mariana, trabajé en un grupo como voluntaria, voljú, iba a encuentros, posencuentros, en fin. Pero llegó un momento en mi vida cuando estaba estudiando mercadeo y yo empecé a sentir muchos vacíos en mi corazón, un gran desamor realmente. Y me acuerdo mucho que la persona, la psicóloga de donde yo estudiaba, ella había sido monja. Así que hicimos una muy buena amistad y durante un año siempre yo entraba a compartir con ella cuando iba a clases. Y un día ella me dijo, no, Marilena, lo que tú necesitas es conocer a Dios. Yo le dije, ¿cómo así? Pues yo conozco a Dios, yo voy a la iglesia, yo rezo el rosario, oro, en fin. Y ella me dice, no, tú no conoces a Dios. Así que eso me quedó como muy impactado en mi corazón y yo empecé a decirle a Dios, bueno, si yo realmente no te conozco, quiero conocerte. Yo tenía una amiga que amo mucho y de mi colegio y ella un día me invita a un campamento en la iglesia y yo le dije, bueno, listo, vamos, era un campamento de jóvenes y fue mi primer campamento muy duro, fue en el Líbano, me acuerdo que fue realmente impactante para mí porque ese primer día yo vi liberaciones, yo vi demonios, yo vi ángeles, conocí a mi esposo también allí y al otro día, yo me acuerdo que esa noche tuve mi primera experiencia con Dios porque yo le decía a Dios, yo sé que tú existes, pero si tú realmente me conoces y me escuchas, yo quiero sentirte. Interrumpimos este episodio para comentarles algo. Queremos recomendarles otro podcast para que lo escuchen inmediatamente después de que escuchen este episodio, 180 grados viviendo por fe. Y escucharemos de aquellos que han visto la gloria de Dios cómo fue esa experiencia. Y yo tuve una experiencia sobrenatural con Dios donde yo sentí como Dios, yo tiraba en el piso llorando, y me acuerdo tanto que escuchaban una canción en ese momento que estaba cantando mi esposo que decía que no podría estar ante ti sin llorar como un niño, y yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo siento como unos brazos me levantan del piso, claro, yo sentí el vacío, abrí los ojos y me veo como en el aire, y volví a cerrar los ojos y yo sentí una voz que habló a mi corazón y me dijo, yo te amo. Y ahí sí que lloré, mejor dicho, esa noche le entregué mi corazón al Señor y ya de eso hace 21 años que conozco del Señor, cada día más enamorada de Dios. Entonces, en ese momento empecé a sentir la necesidad de congregarme. Mi amiga me dijo, no, yo voy a una iglesia en el Jordán, yo vivía cerca, yo estudiaba de noche, así que solo podía ir a las vigilias. Y yo iba a las vigilias, era muy cerrada, no me gustaba hablar con nadie. Y recuerdo que cuando fui a la primera persona que yo vi de las estaban cantando, creo que fue, era Marcela, y recuerdo que meses atrás ellos habían estado predicando por mi casa, iba con Helmut Troncoso, y yo había hecho la oración de fue por la ventana de mi casa. Así que pensé y dije, ya Dios tenía preparado el lugar en el que Él me iba a plantar. Y es que a veces, María Elena, uno piensa que uno conoce a Dios, porque de pronto va a una iglesia o porque de pronto asiste a algún culto, pero hace falta buscar esa experiencia íntima, esa experiencia, yo lo digo para mí, ¿no? Que uno necesita comprobar que Dios existe, para uno. Puede que la experiencia no convenza a nadie más, pero por lo menos que lo convenza a uno de que Dios es real y de que tiene un propósito con uno. Así es. Así que después de eso, Sammy, yo dije, yo quiero hacer lo que sea necesario por la obra y un día cualquiera Dios hace el llamado. Yo decidí hacerlo voluntariamente. Trabajé un tiempo en la misión, luego regresé a mi casa y después de mucho tiempo Dios vuelve a hacerle el llamado a mi esposo de tiempo completo. Ya Dios de alguna manera nos había dicho y yo le digo a él, yo estaba trabajando como profe y yo le digo, no, dale tú, yo sigo trabajando, yo sigo como proveyendo para la casa mientras tú sales de misión y pues esperemos y qué pasa. Y en ese tiempo Dios hizo algo especial en mi corazón y me hizo entender que el llamado no era porque mi esposo fuera pastor,
sino que el llamado era porque yo era especial para Él. Bueno, pero María Elena, entiendo que tú estuviste de misión aún antes de estar casada. Sí, yo alcancé a salir de misión, estuve en el Valle, estuve en Popayán, después de eso regresé a casa y ya después cuando el Señor nos hace el llamado otra vez de tiempo completo, entonces ya estuve dispuesta a hacerlo, pero en mi corazón siempre hubo esa pasión, ese anhelo de servirle al Señor en lo que fuera. Yo iba y hacía aseo, yo estaba con los niños, yo iba a lo que me dijeran realmente, me encantaba ir a los ayunos, a las vigilias, a todo. En mí había una pasión y un deseo por las cosas de Dios y eso es lo que ha hecho que durante estos 21 años de vida, de vida cristiana con el Señor, yo no me haya apartado nunca. Y es que creo que esto es importante resaltarlo porque muchas veces se cree que, digamos, la mujer tiene que acompañar al hombre y el hombre es el que recibe el llamado. Y no se entiende que es que Dios llama a la mujer al ministerio para ser útil en el ministerio, para ejercer el ministerio. Y la bendición radica en lo que hablábamos hace un momento, ¿no? En que se pueda uno encontrar con la persona adecuada para desarrollar ese ministerio. Pero creo que la mujer es importantísima, el papel de la mujer en todos los escenarios de la sociedad es trascendental. Yo digo que la mujer le aporta mucho más de lo que nosotros mismos le aportamos al hogar, al desarrollo de una iglesia. De por sí una iglesia yo creo que se mueve un 80% por todo lo que le aporta a las mujeres al ministerio. Así es, y si nosotros vemos en las historias del Señor Jesucristo, Él se encuentra con muchas mujeres en su camino y cómo Él restaura en cada una de ellas eso que de pronto por la cultura o por ellas mismas estaba ahí apagado, estaba ahí oculto. Y es que era una cultura fuerte, ¿no? Una cultura patriarcal, una cultura difícil, una cultura que no le daba lugar a la mujer justamente de participar religiosamente. Y todos los encuentros de Jesús con las mujeres, pues lo que está haciendo Jesús es abriéndoles un espacio gigantesco, rompiendo una cantidad de paradigmas y tratando de incluir a la mujer en el escenario religioso. Por eso era que también todos los religiosos de la época, digamos, atacaban tanto a Jesús, porque sus conductas en muchos sentidos no eran aceptadas porque una de las cosas que hacía Jesús era dignificar a la mujer y hacerla sentir que hacía parte del ministerio, del aspecto religioso y del propósito de Dios. Así es, me impacta porque el Señor lo que hace es como abrir una puerta de acceso donde muchas veces las mujeres no habían podido entrar, donde no se les había incluido, donde no se les tenía en cuenta. De hecho, hasta muchas veces ellas fueron totalmente marginadas, rechazadas, y el Señor cómo restaura eso en cada una de estas historias. Imagínate tú después de más de 400 años de silencio, el Señor vemos cómo es a una mujer que el Señor manda el mensaje del propósito del nacimiento del Señor Jesucristo, cómo el ángel va y le habla a María y le revela no solamente que iba a venir el Señor, sino el propósito que iba a ser un propósito de salvación y con esa actitud tan maravillosa que encontramos en María de cómo recibe el mensaje, cómo asume este llamado con tanta valentía, pero al mismo tiempo con un corazón humilde, sencillo, dispuesto a obedecer, a honrar al Señor, estar ahí hasta el último momento, porque hasta el momento de su muerte estuvo ahí ella en su fidelidad y cómo el Señor hace eso de esta manera tan particular, aún sabiendo que en la condición que María estaba próxima a casarse, podía ser también rechazada por ello. Y esto es algo muy fuerte en la época. Claro, todo lo que iba a tener que sufrir María por aparecer embarazada si José no aceptaba que era su hijo, ¿no? Todo el rechazo podría llegar hasta sufrir la muerte como castigo, Así ¿no? es. Y el repudio de toda la sociedad. Pero eso que acabas de comentar, Mari, me parece impresionante. O sea, después de 400 años de silencio de Dios en las Escrituras, donde no hay revelación, donde no hay profecía, donde no hay visiones, y a la primera persona que Dios se le manifiesta después de todo ese tiempo es a una mujer. Y no Así solo es. se le manifiesta, no sé, como en el pasado a cualquier otro profeta, sino que se le manifiesta con una misión impresionante como es la de traer a su hijo a esta tierra y de cumplir todo el propósito de salvación.
Así es, entonces nos damos cuenta cómo en el corazón de Dios el papel de una mujer es tan valioso y tan importante, en este caso no solamente como mamá, sino también como esa cuidadora, como esa acompañante, como esa persona que estuvo ahí pendiente de que el propósito se llevara a cabo y que se cumpliera. ¿Sí? Ella tenía una responsabilidad grande y era dar cumplimiento también desde su posición humana a que se cumpliera, ¿no? Que fuera totalmente ese propósito de Dios en la vida de Y Jesús. que yo aquí echando cabeza y nuestros oyentes me disculpan si me llego a equivocar, pero uno empieza a mirar hacia atrás desde ese momento de María y yo no veo otra revelación de Dios a una mujer con esa magnitud. Yo creo que también por eso era que yo me imagino que esa charla de cómo fue María a contarle a José, a contarle a José, venga, se me apareció un ángel y me dice que voy a quedar embarazada y que el que van a ser es el Hijo de Dios. Empezando porque José tenía en su mente que Dios no se le había manifestado a A las ninguna mujeres. mujer, sí. O sea, no más empezando el Nuevo Testamento, el Señor nos está enviando un mensaje impresionante, revelándosele a una mujer, porque es que Dios pudo habérsele revelado primero a José y haberle dicho, José, mira, tu esposa o la mujer que vas a tener va a tener un hijo, o sea, no necesitaba decírselo a María. Desde toda la perspectiva del Antiguo Testamento, tal vez Dios no se lo habría hecho a María, pero este actuar del Señor revelándoselo primero a María y esperando que José creyera en la revelación que María había recibido. Claro, José no creyó. También sabemos que José era un gran hombre, porque nos dice la Biblia que él quiso como romper la relación de manera prudente para no hacerle daño. Así es. Así que Dios tuvo que manifestársele y hablarle también a José, pero Dios lo primero que esperó es que José creyera en la revelación que Dios le había dado a María. Y además, imagínate una mujer tan sencilla, que no era de alta clase, que no era muy reconocida. Ni de familia sacerdotal o Exacto, nada de religiosa, eso que se esperaba que el Salvador, que el rey viniese pues como de esa de alta posición, alta alcurnia. alcurnia. Y una mujer sencilla y humilde, imagínate. Eso demuestra también que el Señor realmente lo que mira es el corazón de las personas, ¿sí? El Señor lo que mira es realmente lo que hay allí en la esencia de cada uno de nosotros. Pues te cuento que este primer caso que estamos tocando, pues me parece impresionante, impresionante todo el tema de María. Y no solo eso, sino que pues no es el único, ¿verdad? You try to tell me what's right, the road gets longer, you turn all gray into white. No, Imagínate que dice la Biblia que por el camino, digámoslo así, del ministerio del Señor Jesucristo, muchas mujeres fueron también añadidas a ese grupo de acompañamiento de estos hombres que le seguían. Y esto también era impresionante porque es que imagínate que mujeres como Juana, como Susana, como Magdalena, que empezaron a seguir al Señor, también se vieron retadas a una gran situación y es que las mujeres no podían estar con los hombres y menos acompañarlas en los caminos. O sea, esto era algo que no estaba permitido para ellas culturalmente y ellas decidieron dejar, no sé, muchas cosas en sus situaciones personales y seguir al Señor. claro, para nosotros parece normal. O sea, un grupo de mujeres siguió al Señor. Y claro, cuando nosotros lo escuchamos desde nuestra realidad, No se pues nos hace no se raro. nos hace raro, no sabemos lo que nos está diciendo el escritor, que él está resaltando una situación que iba en contravía de todo lo que culturalmente se aceptaba. Mucha gente, Mari, se pregunta por qué Jesús no tuvo mujeres discípulas. Y lo que de pronto las personas no comprenden cuando hacen ese interrogante es que en Israel no se permitía a los maestros tener mujeres discípulas, no era permitido. Ahora Jesús tenía que cumplir primero la ley, tenía que cumplir esas costumbres y al máximo se sometió, aunque nos envió mensajes muy fuertes. Pero las mujeres, a pesar de tener una imposibilidad para ser discípulas, se buscaron la forma de hacer parte del ministerio y lo más importante de todo es que Jesús no las alejó, sino que por el contrario Jesús las incluyó. Porque lo que decíamos ahora, este grupo de mujeres viajaban con ellos, eso Así es. significa que estaban con el grupo de discípulos. Puede que el escritor nos diga, los discípulos eran estos 12 hombres, pero eso no significa que ese grupo de mujeres también estuviera acompañando ese ministerio de Jesús por todos lados y Jesús
podía haberles dicho, no, venga, ustedes no participen de esto, pero por el contrario, Ella se caminó con involucra. ellas, estuvo con ellas, tuvo que abrirles espacio para que hicieran algo dentro del ministerio y tuvieron que estar allí presentes. Y eso habla también de esa capacidad de liderazgo y de influencia que nosotras tenemos desde nuestra posición cualquiera que sea, ¿sí? Porque muy seguramente las que estaban en la casa o las que ejercían alguna tarea, de hecho el texto también nos dice que aún con los bienes ellas aportaron al ministerio, así que determinantemente muchas de ellas fueron muy influyentes en la vida de sus familias y de otros. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Me impacta mucho la historia de Lucas 10 de Marta y María, porque veíamos con anterioridad que María era cercana a Jesús, o sea, era de las que andaba con él, no era alguien desconocido para el Señor. Y cuando él las visita en la casa, encontramos esta historia que conocemos mucho, pero me impacta algo muy especial. Y es que la posición que María toma no es una posición solamente de sumisión y de respeto y honra al Señor, sino que esta posición estaba totalmente, particularmente, digámoslo así, para los hombres, Claro. ¿sí? Estaba Y, y, exclusiva. y de pronto, para contextualizar un poco, porque estamos hablando con Mari y nosotros conocemos la historia, pero la historia pues nos narra que Jesús llegó a visitarlos, que eran amigos, y no solo de Marta y María, sino de Lázaro, que eran tres hermanos, y Jesús entra a la casa y reposa allí, y María se sienta a escuchar a Jesús, lo cual era una conducta de un discípulo, Así es. no era una conducta de un simpatizante. Y no solo eso, sino que Jesús, dice la palabra, se sienta a enseñarle a María. Y Marta, como Marta de pronto estaba ocupada con sus quehaceres y atendiendo, y de pronto no se había hecho a la idea de que ella podía comportarse como un discípulo. Y entonces es aquella frase muy conocida donde Jesús le dice, porque Marta viene y le dice, Señor, mira, hay muchas cosas que hacer y María no me ayuda. Y Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás y turbada con muchas cosas, pero María escogió la mejor parte y esta no le será quitada. Y perdóname, Mari, que te interrumpí porque tú estabas explicando el tema, sino que quería contextualizar un poco para que los oyentes se ubicaran en la historia. No está bien, ¿sabes una cosa? Que la historia también nos enseña qué tan cercana eran ellas para el Señor, porque el Señor enseñaba a las masas en público. Pero estas personas, cuando Él lo hacía de manera tan privada, tan limitada, es porque estas personas realmente estaban muy cercanas al Señor. Entonces realmente podemos decir que hacían parte de los discípulos, ¿sí? Y que curiosamente, aquí recordando la historia, ¿no? Y me parece algo impresionante, es que el escritor no nos dice qué fue lo que Jesús le estaba diciendo a María. Eso significa que tenían que estar hablando, ellos estaban ahí también, los discípulos tenían que estar ahí también, y María se sentó como un discípulo más a escuchar una enseñanza que era privada, que era para un grupo selecto, para un grupo de discípulos, y María tenía la oportunidad, y no solo María, también la tenía Marta. Por eso es que Jesús le dice, Marta, teniendo la opción No de estar aquí escogiste. sentada, no escoge la mejor parte. Y eso me impacta porque muchas veces nosotras sentimos como Marta que debemos hacer solo algunas cosas. Y aquí no estamos hablando de que lo que ella estuviera haciendo estuviera mal, ¿sí? No está mal dedicarnos a otras cosas, pero si tenemos ese privilegio hoy en día de poder estar a los pies del Señor y poder ser enseñados por Él, poder servirle, poder hablar de Él, pues debemos asumirlo de esa manera porque como el Señor la honra y la elogia por haber escogido esta mejor parte. Y me impacta mucho, ¿por qué? Porque es que no era algo que el Señor estuviera haciendo escondido, ¿no? Ahí estaban también los demás discípulos. Y recordemos que en esta época pues no era permitido a las mujeres ser enseñadas, no estaba permitido que un rabino les enseñara a ellas acerca de la ley. Entonces, no solamente que estuviera con Jesús, no solamente que estuviera a sus pies, sino que estuviera siendo discipulada. Que estuviera siendo formada, capacitada, porque el Señor seguramente no estaba hablando, qué sé yo, de la lluvia o de las nubes o del viento, Él estaba aprovechando para transmitirle conocimiento a sus discípulos. Pero aquí también quiero resaltar algo, Mari, que me parece que sigue pasando hasta el día de hoy, y es que a veces las mismas mujeres, no debería ser yo el que lo diga, pero
Las mismas mujeres no se han creído, como dice el dicho, no se han creído el cuento, no se han creído que son especiales para Dios, que son instrumentos útiles, no se han creído que Dios las llama para el ministerio, no se han creído la autoridad que Dios les ha dado, no se han creído esa posición en la que Dios las tiene. Muchas veces son las mismas mujeres las que terminan o atacando a otras mujeres, y perdón, pero debo decirlo acá por estos micrófonos, o dos, tomando una actitud como la de Marta, no, yo solo tengo que ocuparme de esto y no del ministerio, cuando se ha tenido que pagar también un precio muy alto para que justamente entendamos el mensaje del Señor de que la mujer tiene ese espacio valioso dentro de su obra. Y si el Señor nos incluye en ello es porque pues el Señor quiere que seamos partícipes de su gloria y no tan solo unas espectadoras. Y el Señor puede equiparnos y llenarnos de toda su gloria y su divinidad y su poder para que nosotras también seamos útiles en sus manos, ¿sí? Que seamos mujeres no solamente desde un rol, sino desde otros roles que de pronto culturalmente a veces pensamos que no nos corresponden, pero vemos cómo el Señor abre esa puerta de acceso al discipulado. Y creo que también eso lo vamos a confirmar un poquito cuando veamos unas historias ahora más adelante, que ustedes se van a dar cuenta todo lo que Dios hace en las mujeres. Y de pronto, porque el tiempo no nos da, pero me gustaría hacerles una invitación aquí en medio de este episodio a todas las mujeres, a que dispongan su corazón porque Dios quiere darles dones, ministerios, y Dios quiere usarlas en su obra de una manera sobrenatural. Oren por enfermos, sirvan al Señor, dispongan su corazón para ministrar en su obra. Ustedes son instrumentos valiosos en las manos del Señor y necesitamos que cada día más mujeres se involucren en este ministerio. Y aquí con esta invitación cierro el paréntesis. Mari, perdóname haber hecho una interrupción, pero quería dejarle esta invitación a todas estas mujeres hermosas hoy en su día, felicitarles y dejarles esta invitación, por favor. And all the things I didn't say, there's wrecking balls inside my brain. Standing tall with all my faith, empty voices in my head. They will always... Queremos contarles que la charla con Mari, como le decimos de cariño a la pastora María Elena, estuvo tan dinámica, tan agradable y tan entretenedora que tuvimos que sacar 2 episodios. Así que si usted quiere continuar escuchando Las Mujeres en el Ministerio de Jesús, recuerde por favor conectarse con nosotros en nuestro próximo episodio. Allí nos encontraremos para seguir conversando y pasándola bien. El desafío para esta semana es: queremos invitarle a que por favor usted lea en su Biblia cada una de las historias de las mujeres que hemos tocado en este episodio. Este será el desafío que estaremos desarrollando en estas semanas del mes de marzo. El propósito es que podamos conocer un poco más de las mujeres que estuvieron en el ministerio de Jesús. Entonces, suerte, que comience el desafío. Para nosotros ha sido un placer compartir este espacio contigo. Sabemos que el desafío del día de hoy te ayudará a avanzar en tu crecimiento personal. Escríbenos a nuestro WhatsApp o en nuestras redes sociales y cuéntanos cómo fue tu experiencia. Si crees que este episodio podría ser de ayuda para alguien, puedes compartirlo con libertad. Juntos provocamos que más personas experimenten un cambio de 180 grados.